Muy buenas tardes con todos. Bueno, mientras se van conectando los demás, mientras se van conectando sus compañeros, vamos a ver unas animaciones respecto a esta semana. Vamos viendo por aquí nuestro tema semanal. Vamos a abrir nuestro archivo para ir revisando nuestros temas correspondientes. Muy bien, ahora sí, entonces como es correspondiente, nos vamos a nuestra semana. Ahora sí, número 18, correspondiente a nuestro tema de conservación de los recursos naturales. Dando una mirada general a todo lo correspondiente de esta semana, vamos a ver los tipos de recursos naturales de acuerdo a su clasificación, ¿sí? Los que son renovables, no renovables, de acuerdo a la normativa del Ministerio del Ambiente. Vamos a conocer, ya que estamos hablando obviamente de recursos naturales, también hablamos de su protección, ¿no? ¿Cuáles son las ANPs o áreas naturales protegidas correspondientes?
Vamos a ver aquellas entidades correspondientes de la protección y todo el proceso legal para obtener una ANP. ¿No? Y tenemos toda una lista, recuerden que esta lista ya actualizada. Las ANPs cambian con el tiempo, es decir, aumentan, porque mientras más áreas naturales estén protegidas, obviamente es mejor para nuestro país, para el mundo en general, ¿sí? Algunas se van actualizando, van teniendo diferente categoría. Vamos a ver también luego las diferencias, justamente entre Parque Nacional, Reserva Nacional, ¿no? Santuario histórico, santuario y santuario natural, santuario histórico también. Y vamos a ver por aquí, luego de esta larga lista, vamos a tener lo que corresponde, ¿no? a la reserva de la biosfera, ¿sí? Y también los procesos que contaminan el ambiente, ¿no? La contaminación de la atmósfera, la contaminación del suelo y la contaminación del aire, el proceso del efecto invernadero, el daño de la capa de ozono, ¿no? Los famosos CFCs que destruyen al ozono como tal, procesos de eutrofización que contaminan muchísimo las aguas. Vamos a ver todo lo que genera impacto ambiental a diferentes niveles, ¿no? La prevención de desastres naturales y las famosas tres Rs. Si todo esto ustedes ya lo han visto o lo van a ver, sí, ya lo han visto, sí, esta semana, claro, semana 18, ¿sí? Ya lo han visto como tal. Cualquier duda, consulta que tengan como tal, aquí lo podemos resolver. Vamos a proceder a resolver los 15 ejercicios correspondientes esta semana y también a ver ciertas animaciones. Si por aquí tenemos alguna duda, alguna consulta, Kaila, muy buenas tardes. Bienvenida a Consultas Académicas. ¿Me cuentas, por favor, si tienes alguna duda, alguna consulta? Algo en lo que pueda ayudarte, me lo puedes decir por audio o por chat, como tú prefieras. Y si no, pasamos a ver una animación correspondiente a nuestro tema de esta semana. ¿Qué tal, Kaila? Muy buenas tardes. ¿Me cuentas, por favor, si tienes alguna duda? De lo contrario, procedemos a ver algunas animaciones o si es que tienes alguna duda con alguna pregunta en específico, podemos ir resolviendo las preguntas también, como tú prefieras. Ya, listo, Kaila, está bien. Ahorita las coloco. Nature Earthspan. Hello, eco-conscious viewers. Welcome back to Earth Pen. Today, we're diving into a critical topic, protection and conservation of our precious natural resources.
Ya, ahora sí. Son tres videitos bien importantes sobre naturaleza, lo que es conservación y todo. Le estaba poniendo los subtítulos en español. Sí, son tres videos cortitos, bastante interesantes porque usualmente nosotros, si bien sabemos que somos productores, somos un país productor de materias primas, ¿no? Que la riqueza, la naturaleza, la biodiversidad, los recursos, pero tenemos que conocer también un poco acerca de lo que es realmente conservación, cuál es la diferencia entre conservación, entre protección, ¿no? La biodiversidad y la conservación y demás. Son conceptos que en estas animaciones se explican bastante bien. Vamos a ver entonces primero la protección y conservación de recursos naturales como tal, ¿sí? A ver, subimos un poquito el volumen por aquí, un poquito por aquí, ya está. Y listo. Earthspan. Hello, eco-conscious viewers. Welcome back to EarthPen. Today, we're diving into a critical topic, protection and conservation of our precious natural resources. Earth's resources are finite, and safeguarding them is not just a responsibility, it's essential for the well-being of our planet and future generations. Join me as we explore the science and strategies behind protecting and conserving these invaluable assets. The importance of natural resources. Let's begin with the basics. Natural resources encompass everything we derive from the earth, from clean water and fertile soil to minerals, forests, and biodiversity. They are the building blocks of life and civilization. The challenge of depletion. Many of these resources are finite and susceptible to depletion due to human activities. Overexploitation, deforestation, pollution, and climate change threaten their availability. Protection measures. Protection starts with awareness and responsible management. Governments, organizations, and individuals play crucial roles in safeguarding our resources through legislation, conservation efforts, and sustainable practices. Conservation strategies. Conservation is at the heart of protecting natural resources. Strategies include sustainable farming and forestry practices, wildlife preservation, reducing waste, and promoting renewable energy sources. Water conservation. Water is a vital resource. We must conserve it through efficient use, reducing pollution, and protecting our water sources such as rivers, lakes, and aquifers. Energy efficiency. Efficiency in energy use, coupled with a transition to renewable energy sources like solar and wind, is crucial for conserving fossil fuels and reducing greenhouse gas emissions. Biodiversity preservation. Preserving biodiversity involves protecting ecosystems and species from extinction. Conservation efforts like creating protected areas and wildlife corridors are essential. Reduce, reuse, recycle. The 3 Rs, reduce, reuse, and recycle, are fundamental to minimizing resource waste. By practicing these principles, we can reduce the strain on our environment. Sustainable agriculture. Sustainable farming practices, such as crop rotation, organic farming, and responsible pesticide use, can help protect fertile soil and ensure food security. In conclusion, the protection and conservation of natural resources are not just ethical imperatives, they're vital for the survival of life on Earth. By adopting sustainable practices and supporting conservation efforts, we can ensure a healthier planet for ourselves and future generations. Thanks for joining us today on EarthPen. Don't forget to like, subscribe, and share your thoughts or questions about resource protection and conservation in the comments below. Y ahora como tal, vamos a ver qué es el proceso de conservación, ¿sí? Aquí vamos a ver en este video qué es la conservación, a qué se refiere con el término conservar, que no es un verbo cualquiera. What is nature conservation?
Nature conservation is the care and protection of natural resources, including air, minerals, soils, water, plants, and wildlife. On its most basic level, nature conservation is maintaining a diversity of species, genes, and ecosystems, and ensuring a minimal viable population of plant or wildlife species. Nature conservation also includes protecting species from extinction, maintaining and restoring habitats, and protecting biological diversity. But why is nature conservation necessary? Human actions, such as logging for timber, overfishing, and urban development, leave devastating and sometimes irreversible effects on the environment. Nature conservation is necessary to protect, maintain, and restore natural resources and prevent them from complete depletion or extinction. Examples of nature conservation include planting trees. In the UK, only approximately 13% of the land is covered in trees. Without trees, we experience significant habitat and wildlife loss, increased flooding, and landslides. Establishing protected areas. According to the IUCN, globally, 81% of key biodiversity areas are not completely covered by protected areas. 33% of natural world heritage sites are threatened by climate change, and only 59 sites are certified on the IUCN Green List of protected and conserved areas. By protecting natural spaces with legislation and enforcement, natural resources such as plant and wildlife species are better protected from poachers, illegal loggers, and hunters. Examples of protected areas include special areas of conservation, areas of special scientific interest, marine protected areas, and marine conservation zones. Rewilding. Rewilding is one of the best tools we have to restore nature and combat the climate crisis. It is a large-scale restoration of ecosystems to the point where nature is allowed to take care of itself, and in some cases, species are reintroduced. Rewilding aims to bring nature back to how it should be, rich and diverse. Other examples of conservation include breeding and reintroduction programs, habitat restoration, human behaviour change, education, legislation and policy. But nature conservation isn't just down to the conservationists. It's of vital importance that we reduce our impact on the planet and stop some of the human-led destructive activities that take place within the natural world. Thank you for watching this video. If you're not already, please make sure to subscribe for more nature and conservation content, like the video and leave us a comment. Here's some more videos you may find interesting. Entonces, como vimos en este video, el término de conservar no solamente es cuidado, es mantener, es que obviamente que sea perenne o constante por todo el tiempo es bastante complicado, pero al menos protegerlo de obviamente todos los riesgos del entorno, ¿no? Como tal. Y por último, el último concepto que es muy importante que ustedes manejen es la biodiversidad, ¿no? Y la conservación, porque obviamente no es nada fácil. Vamos a ver este último videíto de esta primera parte de estos conceptos. System services provide humans with essentials like fresh water, oxygen, and food, as well as protection from floods, droughts, and heat waves. In economic terms, these services contribute to about half of the global GDP. And what do humans do to nature in return? 32% of forests destroyed, 85% of wetlands gone, 50% of coral reefs eradicated, and 83% of all wild mammals and half of all plants lost. Human activity has been and continues to threaten our own life support system. Therefore, there's only one thing to do. Instead of destroying nature, let's just protect nature. Well, it's not that simple. We can protect nature and its associated ecosystem services by keeping it safe from human activities like logging, overfishing, pollution, and hunting by limiting or banning these activities.
The IUCN defines such spaces as protected areas. Today, nearly 17% of land and 7% of oceans are classified as protected areas. Besides conserving nature, there are other benefits these protected areas provide. A report published by CBD shows that protected areas can help with poverty reduction, provide clean drinking water, improve human well-being, promote ecotourism, and most importantly, preserve and strengthen ecosystem services. Researchers in Southern California revealed that establishing marine protected areas reduced fishing by 35% and yielded a 225% increase in the total catch of spiny lobsters after 6 years, due to an increase in spiny lobster density and biomass. This increase in lobster abundance spilled over to areas surrounding the protected area, whose people then also benefited from having more lobsters to fish. In the end, if done correctly, protected areas can benefit both nature and humans. The first step is to put a protected area in one of 6 categories. These categories are international standards defined by the IUCN, each with its own goals and protection criteria. Category 1 areas have large, intact natural spaces where only special access research and conservation work is allowed, and human infrastructure, like roads and electric lines, is absent. Category 2 areas allow more human interaction, like recreation and tourism, to promote education and the local economy. They often have roads and visiting sites built within them. Category 3 areas are like Category 2, but they are much smaller in size. Rather than conserving the entire ecosystem, they protect natural features considered significant, such as caves, mounts, and waterfalls. Category 4 is similar to Category 3, but instead of protecting a natural feature, they protect a specific habitat or species. For example, the National Chambal Sanctuary in central India focuses on conserving river dolphins. Categories 5 and 6 are areas that provide the least amount of protection. They are often larger than Category 3 and 4 areas and allow even more human interaction. Category 6 is unique because it allows local people to sustainably extract natural resources. After categorization comes prioritization. Which area to conserve first? To prioritize an area to protect, we must first understand the benefits it provides and assess how vulnerable or irreplaceable the life in the area is. Then we must assess the costs and benefits of protecting that area, given the available resources. For example, wilderness areas are large regions which are cheaper to protect but have lower biodiversity, whereas biodiversity hotspots are smaller areas which are expensive to protect but have higher biodiversity. So, if the goal is to conserve a large area inexpensively, you would conserve wilderness first. But if the goal is to protect a small area with high species richness, you would conserve biodiversity hotspots first. However, these are only 2 factors to prioritize protected areas, and there are 7 more. This makes prioritization a complicated process of resource management and impact assessment. Following prioritization, a major challenge will be to identify whether to protect a single large area or several small areas. This problem is often known as the SLOS debate among conservationists. There are a multitude of factors that influence the SLOS decision, like species richness, probability of extinction, risks due to environmental catastrophes and epidemics, and the extent of habitat fragmentation. As a result, the only thing conservationists now agree on is that there is no clear winner in the SLOS debate. Therefore, choosing whether to conserve a single large area or several small areas is something each region or country
must analyze and decide for itself. Okay, protected area category selected, priority set, and area size chosen for conservation. But what happens if you find indigenous people already living in the area? Historically, indigenous people have been concerned with mainstream conservation efforts and the creation of protected areas. They have repeatedly voiced that these efforts have consistently failed to consider their contributions and their rights when creating conservation areas, which has led to displacement and loss of livelihoods of many indigenous people. In 2019, a report published by the UN revealed that indigenous people live on 20 to 25% of the Earth's land surface and are host to most of the world's remaining biodiversity. Take the Kayapo people from Amazonian Brazil. They have been able to successfully conserve 105,000 square kilometers of forests in an area that is now plagued by heavy deforestation due to agricultural expansion, logging, and illegal gold mining. This shows that indigenous people play a crucial role in conservation. So, it is no surprise that 50% of protected areas worldwide have been established on traditional territories of indigenous people. However, in doing so, many indigenous people have been removed from their ancestral lands in the name of conservation. That's why we need a new approach, where the rights of indigenous people are included as part of effective and equitable conservation of protected areas. Some efforts have been made to make this a reality. For example, through indigenous protected areas and other effective area management, indigenous people are getting involved as stewards for conserving their traditional lands. Even with the successful integration of indigenous people within protected areas, there is one more major complication. What if all that land in protected areas is required for agriculture so you can feed the population of your country? By 2050, there will be nearly 10 billion mouths to feed, which means that food production has to increase by 56%. Producing more food requires more land, and therefore, agricultural expansion would need to encroach on protected areas. Agriculture already occupies 38% of the global land area today and is responsible for almost 90% of the global deforestation, while also threatening the extinction of 52% of species on the IUCN's Red List. One solution to this problem is to move away from industrial agricultural practices to more sustainable options, like agroecosystems. These are agricultural practices where traditional farming is integrated with the surrounding natural ecosystems. Agroecosystems do not protect or conserve entire natural ecosystems, but they can act as a suitable extension of habitats that allow wildlife to move freely between different natural areas. Solutions like these can act as compromises that allow us to feed a growing population and conserve nature. So it turns out that protecting nature is not straightforward. Conservationists all agree that we need to protect 30% of the world's nature by 2030 and 50% by 2050 to prevent environmental, social, and economic collapse. However, it's way more complicated than just protect nature. And it's not going to get any easier. Threats such as climate change, growing population, invasive species, and pollution will only make conservation more challenging. Therefore, we cannot afford to waste any time. Protecting nature is going to be a long and hard process. Muy bien, chicos. Entonces, como nos damos cuenta, en este último video ya integra mucho más lo que es biodiversidad y conservación.
¿no? Nos damos cuenta de que para tener un área natural protegida, son muchos aspectos que se tienen que englobar, ¿no? Son muchos aspectos que se tienen que tener en consideración. Todo lo que se ha explicado en este último video, sobre todo, es bastante común encontrarlo aquí en el Perú, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo en la actualidad. Sí, Kaila, ¿todo bien? ¿Se entendió bien? Sí, con respecto a la biodiversidad, la conservación y estos procesos. Listo, Kaila, genial. Cuéntame, ¿tienes alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad, algo que por ahí no haya quedado claro respecto a estos conceptos? Sí, Kaila, cuéntame, pero sobre los rayos ultravioletas, ¿te refieres a con el efecto invernadero, capa de ozono, qué es lo que son, o en general, qué son los rayos ultravioleta y todo lo correspondiente? Recuerda que los rayos ultravioleta, no los rayos UV, llegan a nuestro planeta, llegan a la superficie del planeta porque son generados por el Sol y otras estrellas, ¿no? Pero en nuestro caso, recordemos que el Sol es una estrella roja y el Sol genera mm, varios tipos de radiación, entre ellas la radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta tiene a su vez también varios tipos de radiación ultravioleta. Entre los que más llegan a nuestra superficie terrestre y más daño causan también son los UVA y los UVB, ¿no? Los de tipo A, ajá, y los de tipo B, ¿no? ¿Por qué los de tipo A no son dañinos? Porque sus ondas de esta radiación, de estos rayos, no es tan intensa. No sé, sí es intensa, pero no tanto, ¿no? Los rayos ultravioleta de tipo B, ellos son un poco más intensos. Y se supone que la capa de ozono no nos protege de este tipo de rayos, solamente que por el daño de la capa de ozono es que pues no se está generando, no se está protegiendo mucho a nivel de la superficie, ¿no? Solamente por ese lado. Los rayos ultravioleta, a su vez, como son rayos, es un tipo de radiación, obviamente esto es energía, que cuando llega a la superficie terrestre se transforma en calor. Y ese calor se queda atrapado en la superficie terrestre, ¿no? Se queda atrapado en la superficie, se queda en nuestro planeta, aumentando el efecto invernadero. Recordemos que la radiación solar
entre ellos los rayos ultravioletas y demás, su función es esa, calentar al planeta, ¿no? Pero ya cuando la radiación entra en exceso, ¿no? Más el CO2 que hay en el planeta, ahí se produce un efecto invernadero intensificado. Entonces, de igual manera, los A no causan daño, pero en menor proporción que los B. Ah, ya. Los A nos causan daño, pero en menor proporción que los B. Claro, mucho menor. Lo que sucede es que la radiación, por eso se le dice, ¿no? Que la radiación dañina es los rayos ultravioleta de tipo B y no tanto los A. Los A son un tipo de radiación, es un tipo de radiación que usualmente puede atravesar la capa de ozono, porque son rayos menos intensos. Pero los de tipo B son los que teóricamente no deberían de pasar, ¿no? De ellos nos protege la capa de ozono. En- para la cantidad de rayos de tipo A que llegan a la superficie, no genera daño. No, no genera daño. Para la cantidad que llegan, los de tipo A no generarían daño, ¿no? En comparación, obviamente, a los de tipo B. Los de tipo B sí son bastante complejos, realmente, ¿no? Más complicaditos. Ujú. Me avisas, Kaila, si deseas ver la diferencia, porque en nuestra separata solamente tenemos esta parte, ¿no? Que nos hablan de los rayos ultravioleta, pero nada más. Si necesitas un poquito más, necesitas ver una animación o algo al respecto de los rayos ultravioletas, sí me avisas, ¿no? Porque bueno, acá está lo de la lluvia ácida, precipitaciones. La temperatura, bueno, esto es el efecto invernadero, ¿no? Los rayos que se quedan acá atrapados. En la capa de ozono acá nos dice, ¿no? Mm, Los rayos ultravioleta de tipo A, como te mencionan, son aquellos que en la medida en la que llegan a la superficie terrestre no generan daño. Y son el tipo de las ondas que tienen la longitud de onda de 700 nanómetros, 670 nanómetros, que se utilizan en la fotosíntesis. Básicamente son ellos, ¿sí? Y las que se absorben de manera de calor. La de tipo B también da calor, pero ya en exceso, ¿no? Y también generan mutaciones, principalmente a nivel de ADN. Por eso es que también andan generando por ahí cáncer de piel, ¿no? Y otras anomalías, otras enfermedades. Mm, ujú. Estos ya son los gases que dañan la capa de ozono, ¿no? Los CFCs, los halones, los bromuros complicados. Tú me avisas. Ujú. Ah, ya, ok, ok, perfecto. Ahorita la coloco.
Ya, acá está. Estaba buscando otra animación que estuve revisando hace un tiempo, pero me parece que la han dado de baja y no podía descargarla. Ya, bueno, vamos a ver esta de aquí. Voy a ponerle los subtítulos correspondientes. Ya, también bien interesante. Bueno, los rayos ultravioleta y el cáncer de piel también es otro tema muy interesante, pero vamos a ver esto de aquí. Este acá está muy bueno. Compartimos pantalla, incluido el sonido y ya está. Miss, Sí, ¿qué tal, Kaila? ¿Mejor? sí, quisiera que me envíe el link, por favor. Claro, claro, claro que sí. Te envío los links ahorita de los videos, cosa que así los puedes ver en el momento en que tú quieras o necesites. A ver, ahorita te lo mando. Tananananan. Tananananan. Miss, entonces los efectos que explicó también se dan en los animales de forma similar, ¿cierto? Pues sí, sí, efectivamente. Lo que sucede es que usualmente no hay daños, no hay estudios de epidemiología animal. O sea, tú sabes que la epidemiología estudia lo que son enfermedades, ¿no? No se estudia mucho eso en animales en general, lamentablemente, o por ahora. Entonces, ¿no existen bloqueadores o algún tipo de protección para que se podría usar para los animales? Todavía no, que yo sepa. Todavía no. Sé que en España habían sacado habían obtenido una especie de bloqueador solar, pero en spray para animalitos, para ponerles así en el pelaje. Ah, ¿Sí te entiendo. llegaron? Entonces, sí, ¿Sí sí, te me llegaron acaban los de cuatro llegar. videos? Sí. Ya, perfecto. O sea, hasta donde lo que yo vi era eso. Pero seguramente que sí, ya lo van a tener que sacar pronto, ¿sabes? Porque hay estudios, o sea, no es, obviamente, como te menciono, ¿no? La epidemiología no estudia tanto los efectos, ¿no? Por ejemplo, de los cambios ambientales, cómo produce enfermedades en los animales. Usualmente, usualmente todo esto está orientado a estudios en humanos, ¿no? Principalmente en humanos. Pero obviamente es necesario que esto también se muestre pues en animales, ¿no? Porque he visto algunos estudios, por ejemplo, de contaminación ambiental y cómo generan daño cómo generan cáncer en los animales, ¿ya? Y en animales marinos, la contaminación marina, ¿ya? Y sí, y ya hay estudios de eso, pero ¿por qué? Porque empezaron, por ejemplo, a encontrar tortugas marinas, peces, ballenas con tumores. Ya, ahí Entiendo. recién se empiezan a hacer los estudios y demás, pero es solamente una vez que se encuentre. Es un poco complicado, es un poquito difícil, pero sí están empezando ya a haber cada vez más estudios al respecto. Ah, entonces es un campo, por así decirlo, aún no explorado. Sí, es un campo que está en exploración, ¿no? Ah, Porque es igual, es algo así como los microplásticos ahorita. ¿Has oído hablar ujú. de los microplásticos? Algo así. Ya, los microplásticos, ¿no? Si tú buscas tanto en redes sociales, ¿no? En la web, los microplásticos generan un montón de contaminación ambiental, pero Ujú. lo peligroso de esto es que es una contaminación prácticamente invisible, ¿ya? Los microplásticos los encontramos en todos lados, de acuerdo a las evidencias científicas, a las evidencias físicas. Los microplásticos están en un té filtrante,
tanto en la ropa, en conservantes, preservantes. Mira, microplásticos se han encontrado incluso hasta en la placenta humana. Hasta ese punto se ha llegado a encontrar microplásticos. Y hay estudios de evidencias de microplásticos en placenta. O sea, los microplásticos ya están en nuestro cuerpo, en torrente sanguíneo, quizás por ahí en los huesos, quizás a nivel cerebral, quizás en algún órgano, ¿no? Pero ¿y cuáles son las consecuencias de esto? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto? Porque el plástico como tal no tiene carga, no es como Ujú. un metal pesado, no, no, realmente no es así. Tampoco digo que sea bueno, definitivamente es algo extraño, algo que no deberíamos de tener en el cuerpo, pero está, ¿no? Pero está. A eso es a lo que voy. O sea, todavía no hay estudios que evidencien qué es lo que genera esta presencia de microplásticos, ¿no? Este tipo de contaminación. ¿Sí? Entiendo, ¿Se entendió? entonces sí, porque sería complicado, ¿no? Ya que en los inicios del ser humano es desde la placenta. Entonces, como ya hay, sería mucho más complicado estudiar de acuerdo a cómo debería ser y cómo es en la presencia de los microplásticos. No, sí, definitivamente, ¿no? O Ujú. sea, lo que se cree es que los microplásticos se cree que van a empezar a bloquear el correcto funcionamiento de órganos, del sistema circulatorio, respiratorio, sanguíneo, todo, ¿no? Pero todavía no se sabe, ¿no? Todavía no se sabe realmente qué efectos causa, ¿no? Algo así. En el tema de los animales en general, en el resto de la fauna silvestre, pues mucho menos está estudiado, ¿no? Por eso es Claro. que, ¿no? Respecto a la pregunta que me hacías, ¿no? De acuerdo también a lo que hemos visto, la información que hay, por el momento, ¿no? Todavía falta mucho al respecto. Mm. Ujú. Sí, pero muy buena pregunta, Kyle. Muy interesante. Sí, efectivamente es un campo nuevo por explorar. Por ahí ya el que tenga una visión de negocios puede sacar su spray protector, ¿no? De rayos ultravioleta para mascotas, para pelaje. Sí hay, Mm, sí hay mm. este shampoo, Claro, acondicionador sí. y crema para el cabello con protección ultravioleta. ¿Sí o no? Podrían sacar también, ya ves, visión de negocios, eso está muy bueno. Y también escuché sobre las bacterias y eso que nos ayudan con Sí, cuando la haces la sentadilla eliminación del sumo, plástico. haces esto, baja. Perdón, ¿puedes repetir, disculpa? Con la eliminación del plástico, hay algunas bacterias y así que Ah, con las la bacterias come biotecnología, plástico que le claro. decían. Ya, con respecto a las bacterias come plástico, cuando se descubrieron fue como que, wow, genial. Lo Ujú. malo es que este tipo de bacterias habitaban en agua dulce, en ríos. Mm, Ya, y cuando, obviamente, ¿dónde necesitamos bacterias? Come plástico en el mar. sí. En el mar hay tres zonas de mareas de puro plástico. En todo el planeta son tres puntos en donde la basura y el plástico se ha acumulado de una manera increíble. Y, y el problema aquí es que una bacteria de agua dulce no puede vivir en agua salada. O sea, el tema de las bacterias come plástico fueron como que, ya, una bonita noticia, pero no. Solo serviría para los ríos. Ajá, solamente para ríos, para lagunas, que no es Pero hay poco, ¿no? probabilidades Pero, posibilidad de hacerla,
mutar o de que ésta pueda llegar a adaptarse a ambientes salados? Que, ¿O es algo que ya pueda hacer, descartado? lo que sucede es como que si tú tienes un animal de agua dulce y lo quieres que, un ser vivo de agua dulce que quieres que se adapte a agua salada. No es tan fácil. Mm, No es solamente poder hacerle algo, ¿no? Algún cambio aquí, allá y ya está. Pucha, no. Es bien complicado. Realmente, bien complicado, no. No es nada fácil. entiendo. Sí. Entonces, esto Dime, dime. es algo que se ha tomado en cuenta, pero aún no se está practicando. Exacto. Todavía no se está practicando, se está investigando. Claro, porque hay tipos de bacterias que sí podrían soportar. Sí, pues hay algunas rutas, algunas investigaciones que se hacen al respecto para poder cambiar el genoma de las bacterias, ¿no? Alterar las bacterias genéticamente modificadas que sean más eficaces, pero Ujú. que puedan así cambiar de ambiente tan radicalmente, la verdad que no. No ha pasado, no hay ningún caso en el que se haya dado. Por el momento, bueno, no que yo haya, obviamente, yo no me he leído todas las publicaciones científicas que hay en el mundo, ¿no? Obviamente. Mm, No tengo tanto tiempo, no existe, creo, el tiempo para leer todas, son ujú. demasiadas, pero de lo que he visto, no, no he llegado a ver ningún piloto, ¿no? O algún experimento que logre hacer esto con esas bacterias en, en cuerpos de agua salada, en agua marina. Entiendo. Sí, Mis, porque entonces no he esto se encontrado podría más. decir como Sí. un tipo de bioremediación, ¿cierto? Claro, el tipo de bioremediación mediada por bacterias. Ujú, sí. Ese tipo de bioremediación. ¿Te acuerdas los tres tipos de bioremediación que habían? La Mm, fitorremediación mediado por plantas, ¿no? Por ujú, sí. bacterias y por enzimas. Ujú. Mis, respecto a las preguntas, em, Ujú. Sí, ya empezamos con las preguntas. mm, sí, porque creo que ¿Mm? algunas cosas, mediante avancemos las preguntas, para algunas cosas quisiera que me aclare. Claro, claro que sí. Más bien, antes de pasar a las preguntas, quería saber si, Wilson, muy buenas tardes, si tienes alguna duda, alguna consulta, o pasamos de Ah, una vez a las sí, buenas tardes, preguntas. profesora. Tengo una ¿Qué pregunta que le tal? mandé al chat. ¿En el chat? Sí. Ah, ya, ok, acaba de llegar. A ver, a ver, a ver. Ajá. Ah, ya, ya. Marca verdadero o falso, ¿no? La retrófica, defiende la especie, tiene, no, ya. A ver. Ujú. A ver, veo uno, dos. Me parece aquí que el 5 es la planta, ¿no?
7 es un ¿Las flechas qué indican, carnívoro. profesora? ¿Cómo? Las flechas que tratan de indicar, o sea, Y ya, quién... eso es lo que hay que interpretar. Yo creo que las flechas indican es comido por ejemplo, mira, Mm, 5, 5 que creo que es una planta, me parece. 5 es comida por 1, 8 y 6. 1, 8 y 6 deben de ser herbívoros. 4, o sea, 1 es comido por 4 y 8 también es comido por 1. Así que 4 debe ser un carnívoro que se come un herbívoro, al igual que 2. 2 se puede comer a 1, 6 y 3. 9 se puede, no, 7 se puede comer a 6. 9 se puede comer a 8, 7 y 10. Y, uy, pero ¿y 11? Mira, 11 es comido por 6, 3 y 10. Parece 11 también otra planta. A ver, pero indiferentemente quién sea planta o no, mira lo que te dice. En la primera, te dice, recuerda que los herbívoros son consumidores primarios. Los carnívoros son consumidores secundarios. Los carnívoros que se comen a otro carnívoro ya consumidor terciario. A ver, entonces, de lo que yo estoy viendo aquí, ¿no? Estamos viendo, no estamos viendo. A ver, ya. Ahora sí, mira. Entonces te dice 9, 5, 7 y 6 forman parte de una cadena trófica. Ah, ya, porque mira, claro, acá parece que hay dos cadenas tróficas. Esta y esta otra. Acá 5 parece una planta y 11 también. A ver, 9, 5, 7 y 11 forman parte de una cadena trófica. 9, 5, 7 y 11. No, no, perdón. 9, 5, 7 y 6. Ay, estoy viendo mal. 9, 5, 7 y 6. Claro, forman una cadena trófica. 5, 6, 7, 9. Claro, claro que sí. Mira, ¿ves? Van en cadena. Una cadena trófica. 5 es comido por 6, 6 por 7 y 7 por 9. La primera premisa es verdadera. La segunda, 4 y 8 son consumidores secundarios. 4 y 8. Ambos son consumidores secundarios. Consumidor primario, el herbívoro, consumidor secundario, el carnívoro que se come el herbívoro. No, porque mira, 8 se come a 5. 5 es comido por 8. Pero 5 ¿a quién come? A nadie. Así que lo más probable es que 8 sea un herbívoro, consumidor primario. Falso. En la tercera premisa, 5 y 11 son organismos productores. Ah, justo lo que te mencionaba, ¿no? Parecen organismos productores, parecen plantas, porque no se alimentan de nadie. 1, 6 y 10 son herbívoros. 1, 6 y 10 herbívoros. Yo creo que sí, ¿no? Porque mira, ¿ves? 5 es comido por 1, 6 come a 5 y a 11, ¿no? Y 10 come a 11. Son herbívoros, efectivamente, ¿no? Verdadero. ¿Sería entonces verdadero o falso? Verdadero, verdadero, ¿no? La A. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. ¿Y el número 2 qué sería? ¿Secundario? Si no estoy viendo mal. La número 2, El muy número buena 2, pregunta. el de la cadena Ya. trófica. Mira, si 5 es planta, 1 es un herbívoro consumidor primario, 2 es un consumidor secundario. Es un carnívoro que se come un herbívoro. Mm. Porque mira, 1, 6 y 3, 1, 6 y 3 son herbívoros. Y 2 se come a los 3 herbívoros. Ah, sí. Ya, ¿Sí? ¿Te sí, diste cuenta? sí, sí, sí. Sí, profesora, gracias. Ya, ok, con mucho gusto. Muy bien, entonces, ya está la pregunta. Nos vamos entonces ahora sí, antes que nos vaya a ganar el tiempo, vámonos a nuestras preguntas de la separata. Aquí.
A ver. Ahora sí, ya estamos. En la pregunta número 1, nos indican, en una región costera muy visitada por turistas, se está observando la alteración desfavorable del medio por causas principalmente antropogénicas, lo que se relaciona con una disminución en las poblaciones de especies marinas locales. Esta situación corresponde a un proceso, obviamente, de contaminación, ¿verdad? Como tal. Proceso de contaminación, una alteración del medio ambiente. En la pregunta número 2 nos dicen, durante una conferencia sobre el cambio climático, se discute acerca de los principales gases responsables de, del efecto invernadero. En esta conferencia se resaltó que son tres estos gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, los tres principales. Según ellos, chicos, ¿cuáles marcarían? Definitivamente tiene que ser una, ojo, conferencia sobre cambio climático, los responsables del efecto invernadero. No me vas a marcar CFCs. Esos son responsables de la capa de ozono, ¿verdad? ¿Cuál me marcan si estuvieran en el examen? La C. La C, correcto. Definitivamente, ¿no? El NO2, producto de la contaminación de las industrias, CO2, contaminación ambiental, y el metano excesivo que tenemos en el planeta, ¿verdad? Muy bien, la letra C. Exacto. En la pregunta número 3, nos indican, durante una expedición científica en zona andina, a una altitud superior de 4.000 metros, se encontraron diversos animales nativos de la región Nevada que presentaban signos de intoxicación. Las muestras del entorno analizadas revelaron la presencia, ¿no?, de HNO3, de H2SO4, que son tipo ácidos, ¿verdad? Selecciona la opción que mejor podría explicar la causa de la intoxicación observada en estos animales. Si te dicen que es una zona superior a 4.000, una zona nevada, ¿no? Te dice literalmente una región nevada. Y obviamente estos son los gases que generan lluvias ácidas. Recuerden que la lluvia ácida genera no solamente agua, sino también genera granizo, nieve ácida. No solamente lluvia, o sea, es el agua en todos sus estados, ¿ok? Por eso es que aquí la clave es, ¿no? Su hábitat se encuentra en medio de nieve ácida. La nieve puede ser ácida, el agua, el granizo, ¿sí? Por favor, ahí Y en tengan este tipo de bastante cuidado. zonas también podrían ser la presencia de granizos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿En qué zonas es, son más propensas a que haya granizos? Granizada hay usualmente, hasta donde tengo entendido, de acuerdo a la geografía y climatología, cuando es superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar,
o 2500 sobre el nivel del mar, puede caer granizo. Entiendo. Por favor, sí, tengan mucha cautela con ese tipo de preguntas, que la acidez del agua no es solo a través de la lluvia, ¿no? Sino nieve y Ujú. granizo. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Sí. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Por eso aquí en la pregunta número 3, la clave es la letra B, ¿sí? En la pregunta número 4, nos dicen, en una ciudad industrializada se ha detectado un aumento preocupante en los niveles de radiación ultravioleta en la superficie terrestre. Este aumento se ha asociado directamente el uso indiscriminado de refrigerantes, aerosoles y otros productos que vertidos a la atmósfera afectan la capa de ozono, la cual es crucial porque, ¿qué es lo que hace la capa de ozono? ¿Cuáles de las alternativas marcaría? La Sirve como potente filtro que bloquea las dañinas radiaciones, ¿no? UVA, UVB, A y B. Potente filtro que ayuda a bloquear las dañinas radiaciones cósmicas. Potente filtro que ayuda a bloquear la luz proveniente del Sol y otras estrellas, ¿no? Efectivamente es debido a, muy bien, las radiaciones de tipo B, ¿no? Las UVB, que son las que son dañinas. Recuerden, las de tipo A, en exceso obviamente harían daño, pero estas de tipo A siempre han sido capaces de atravesar la capa de ozono del planeta. Por eso el planeta, ¿no?, ha evolucionado con la presencia de los rayos ultravioleta de tipo A. Por eso no se consideran dañinos, porque son utilizados, como les había comentado, incluso por las plantas para el proceso de fotosíntesis. En la pregunta número 5 nos dice, en una zona rural de Lima como tal, se han implementado varias piscigranjas para la cría intensiva de trucha. Para gestionar los desechos generados por la piscigranja, decidieron verterlos directamente a un lago, con la creencia de que estos nutrientes podrían ser beneficiosos para este laguito, ¿no? Sin embargo, esta actividad podría desencadenar un proceso de, obviamente, una eutrofización. ¿Conocen lo que es la eutrofización, chicos? Esto sí es bien importante. mis- tenía entendido que también se daba con los detergentes, ¿cierto? Sí, sí, también se da con los detergentes. La eutrofización, miren, es bastante corto. Esto de acá es, pero es bien interesante. Mm, ya, acá lo vemos en un ambiente, con un ambiente natural. A ver, un ratito voy a ponerle el sonido, voy a volver a compartir para compartir con sonido. Prestemos atención aquí un instante. Plants require several things to grow. Most of us know that they need things like water, sunlight, and CO2, but plants also need a variety of nutrients as well, things like nitrogen and phosphorus. Usually, plants will get all their required nutrients from the soil through their roots, but when the soil is bad or there's been a lot of erosion or leaching, farmers or even just people trying to make their lawns green will put down something called fertilizer.
What makes fertilizer so fertile is that it's been enriched with these nutrients that the plants need, again, mostly fixed nitrogen and phosphorus. But plants aren't the best at soaking up every last nutrient in the soil, and it's also hard to gauge just how much fertilizer a field needs, as soil quality can vary drastically over short distances. To be safe, farmers will usually apply excess fertilizer to a given plot of land. Better safe than sorry, you know? But instead of staying in the soil for years, most of the excess nutrients will be carried away by the rain or other forms of irrigation. These nutrients mix with the water and find their way into bodies of water like ponds, lakes, reservoirs, and even the ocean sometimes. With all these nutrients added, the algae, phytoplankton, and even plants in the water do the same thing the crops in the field do. They grow. Well, actually, they explode in numbers. This is called an algal bloom, and entire lakes can become covered in layers of plant growth like this. To some, this might seem like a good thing. Plants are good for the environment, right? Well, not always. First off, this floating layer of algae forms basically an impenetrable roof on the water, not allowing sunlight through to the bottom of the lake. Without the presence of sunlight, all plants below the surface cannot partake in photosynthesis. You know, metabolize, make glucose, live, that sort of stuff. But not even this is the bad part of it all. Many plants can store enough energy in their bodies to wait out these conditions. The real problem comes when all the nutrients are used up and the water can no longer support so much life. When this happens, the excess algae, phytoplankton, and plants die off and sink to the bottom of the body of water. Here, bacteria and other decomposers feast on the dead bodies in a chemical process of decay which consumes oxygen. Now, in a usual ecosystem, the amount of dead matter is relatively constant, so oxygen levels stay relatively constant as well. But when a bloom occurs, far more organic matter is ready to decompose, and so nearly all the oxygen in the water is used in the process of decomposition, and none is left for the animals living in the water. Without this, animals that use the dissolved oxygen to breathe, so things like fish, can actually suffocate. This causes even more death, leading to more decomposition and more oxygen usage. Basically, at this point, a positive feedback loop has been created. It can take a body of water a very long time to recover, though each one is different, and recovery depends on a lot of things, like how many nutrients leaked into the water, how big the body of water is, what organisms are present there, and so on. When this happens in lakes, native species can be suppressed and allow invasives to come in while the environment is still disturbed. If this happens in the ocean, the lack of oxygen can cause corals to bleach and possibly even die. All around, this can greatly damage many ecosystems and leads to a decrease in biodiversity globally. Nutrient-rich runoff can also be caused by things like clear cutting, which releases the nutrients which were kept in the soil by the plants, or also by things like animal farms, where nutrient-rich waste materials can leak into local bodies of water. And that's eutrophication, simply put. I hope you enjoyed the video and maybe think twice before using fertilizer or clearing a forest. If you want more people to see this video, give it a like, and if you want to see more videos Y a eso es con lo que le conocemos comúnmente como eutrofización. ¿Sí? Y si gustan, les envío este videíto que les explica no solamente un motivo, les han mencionado varios motivos que nos pueden generar proceso de eutrofización, ¿no? Por exceso de nutrientes. El exceso de nutrientes, el exceso de fertilizantes, como también lo han visto, ¿no? Todo lo que contenga gran cantidad de nitrógeno, fósforo, a las finales, si está en exceso, puede generarle un un gran daño al ambiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Miss. Perfecto, muy bien. Entonces, en la pregunta número 5, la letra, por eso es la C. En la pregunta número 6, ¿no? Te mencionan una región costera, altamente poblada, expuesta a frecuentes tormentas tropicales. Se ha observado que las viviendas construidas cerca del mar sufren daños significativos durante los eventos climáticos, climáticos extremos. La situación resalta la posibilidad de que ocurra, no, un tipo de desastre. ¿Por qué no sería catástrofe, hecatombe, ya muy exagerados, ¿no? Cambio climático, sobrepoblación, ya. Recuerden que el término catástrofe se utiliza cuando han estado
cuando cuando no han estado preparados para el desastre. Ahí es donde se genera una catástrofe. Para evitar, por eso siempre se habla de desastres naturales, ¿no? Un desastre como tal. Un desastre es cuando ocurre, ¿no? Un huaico, por ejemplo. Eso es un desastre natural. Pero ya se sabe que por dónde va a pasar el huaico, ¿no? Y se supone que uno está preparado para evitar una catástrofe. Por ejemplo, acá nomás en el Callao, en la punta, para evitar una catástrofe, se conocen las rutas de evacuación, si es que ocurre un tsunami, etcétera. La catástrofe es cuando la población no está preparada para el desastre, ¿sí? Pero en este caso, ¿no? Te dicen que una región costera, ¿no? Está expuesta constantemente, ¿no? Las viviendas construidas cercanas sufren daños significativos durante eventos climáticos, ¿no? Pero no, esa no resalta la posibilidad de, o sea, si ya saben lo que está ocurriendo en esa zona, lo más probable es que estén preparados para evacuar, ¿no? Por eso se generan rutas de evacuación y demás. ¿Sí? Por eso sería la B, desastre, nada más. No llega a catástrofe. Te dicen una región montañosa propensa a deslizamientos de tierra debido a lluvias intensas estacionales. Se observa que las comunidades han construido sus viviendas en laderas escarpadas sin implementar, mira lo que te dice aquí, sin implementar medidas adecuadas de mitigación de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que no están preparados para el desastre. Esto obviamente significa riesgo de una catástrofe, porque no van a estar preparados para poder contener un desastre. ¿Sí? Por eso en la pregunta número 7 la clave sería la D, ¿no? Y en la 6 es la B, desastre, ¿no? Y catástrofe. ¿Entendido eso? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ya estamos a la mitad de las preguntas prácticamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Ya, perfecto. Muchas gracias, Kyle. En la pregunta número 8 nos dice, los recursos naturales como madera, minerales, petróleo, carbón, etcétera, son generalmente exportados para ser utilizados en la producción de bienes bastante diversos. Por ello se menciona que nuestro país es un gran proveedor de, como lo habíamos mencionado al inicio de la clase, ¿no? De materia prima como tal, ¿no? De materia prima. En la pregunta número 9 nos indica, en una región con una rica biodiversidad de flora y fauna, se enfrenta al desafío de manejar estos recursos de manera sostenible. La clasificación de este tipo de recursos naturales de acuerdo a su uso y capacidad, no de persistencia, se considera como, ¿qué son? Tipo de recursos naturales renovables, no renovables, inagotables, agotables, bióticos. ¿Cuál sería? Te dicen rica en biodiversidad de flora y fauna. Se enfrenta al desafío de no, manejar recursos de manera sostenible. Si te dicen de acuerdo a su uso y capacidad de persistencia, se consideran como renovables. ¿Por qué? Ay, no tengo dónde anotar acá. No puedo abrir mi programa. Ya, pero ¿a qué se debe de que sean? Obviamente no van a ser inagotables, no son. Sabemos que las especies pueden llegar a un proceso de extinción. Pueden ser agotables, ¿no? Recursos naturales bióticos, bueno, se consideran renovables dentro de la clasificación debido a que, por eso aquí te dice, ¿no? De acuerdo a su uso y capacidad de persistencia. ¿Cuál es la capacidad de persistencia de la biodiversidad? Que pueden reproducirse. Por eso, por su capacidad de reproducción, es que se consideran renovables, ¿sí? Renovables por su capacidad de reproducción. Solo por ese motivo. Obviamente, no estamos hablando de una especie
en peligro de extinción, no estamos hablando de una especie vulnerable, ¿no? No estamos hablando de esos casos. Obviamente en esos casos sí es diferente, pero si estamos hablando netamente de lo que corresponde a una zona, no te dice una región con una rica biodiversidad, ¿no? Analizado de esa forma, ahí sí, son renovables, ¿sí? Por su capacidad Y si de te dijera que regeneración. sí, que están en peligro de extinción. Ahí ya no se debería ni de explotar. Teóricamente, si estamos en un área con especies en peligro de extinción, debería ser un área natural protegida, debería ser una zona de reserva. Ah, entiendo. Ajá, claro, claro. Ujú. Muy bien. En la pregunta número 10 nos indica, se definen como espacios continentales y o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Estamos hablando, obviamente, de las ANPs, un área natural protegida. Todo lo demás entra en áreas naturales protegidas realmente, ¿no? Zonas de frontera, ecosistemas terrestres, bioma marino, ambientes naturales, todo puede estar dentro de una ANP, de un área natural protegida. En la pregunta número 10 nos dice, indique cuál es el parque nacional donde se encuentra la mayor concentración de cataratas del Perú, o sea, la reserva que tiene mayor cantidad de agua, ¿no? En otras palabras, ya que hasta el momento han sido identificadas más de 25 cascadas importantes en la cuenca del río Cuti-Bireni. Estamos hablando del Parque Nacional Otishi, que se encuentra, ¿no?, en la cordillera de Vilcabamba, entre Satipo y la Convención. En Otishi, ahí encontramos la mayor cantidad de cascadas, es decir, una gran cantidad de recurso agua, muy importante. En la pregunta número 12 nos dice, el santuario nacional ubicado en Cajamarca, ojo, santuario nacional. Por concepto, un santuario nacional es un lugar en donde ha ocurrido un hecho glorioso para nuestro país. Eso es un santuario nacional, ¿sí? No tenemos muchos, obviamente, tenemos solamente 4. Dice, conserva una muestra representativa del páramo, protege el bosque de neblina y especies en vías de extinción, como el oso de anteojos, el tapir y los bosques de Podocarpus. ¿Estamos hablando de quién? Tabaconas Nambaye, Cerros de Motape, Pucacuro, Pampa Hermosa, Bosque de Pomac. Un santuario nacional ubicado en Cajamarca. Estamos hablando Tabacones, de Tabaconas Nambaye, muy bien. En Tabaconas Nambaye, te mencionan por aquí, te dice, bueno, también están los otros santuarios nacionales, ¿no? Que es Junín, Cerros de Amotape. Cerros de Amotape es un parque nacional, espera. Los otros santuarios nacionales son, está Tabaconas Nambaye, otro santuario nacional, el de Machu Picchu, el de Pampas de Ayacucho, ¿no? En Pampas de la Quinoa. También son representativos por la historia de nuestro país. Cerros de Motape te mencionan que es un parque nacional entre Tumbes y Piurano. Bosque de Pomac es un santuario histórico de Lambayeque. Y Pucacuro es reserva nacional, ubicado en Loreto, ¿no? El santuario histórico son estos de Bosque de Pomac de Machu Picchu y
el, el de Junín, donde ocurrió la batalla de Junín. Una de las pocas que ganamos. Pero ahí está, ¿no? Como santuario histórico. Los santuarios nacionales como tal son 13, no los olvidemos. El santuario nacional se caracteriza porque sus especies que protege están en peligro de extinción. ¿Dónde están? Zonas reservadas, bosques de protección, reservas comunales, paisajística, reservas nacionales. Acá están los santuarios históricos, acá está. Chacamarca, Pampa de Ayacucho, Machu Picchu y Bosque de Pomac. Y aquí están los santuarios nacionales. No, son 9, ya no son 13, son 9. Guayay, Calipuy, Lagunas en Vigía, Ampay, Manglares de Tumbas, Tabaconas Nambaye, Megantoni, Pampa Hermosa y Cordillera de Colán. Son 9 santuarios nacionales. ¿Sí? 9 santuarios nacionales y 4 santuarios históricos. Muy bien, eso solamente para que no nos vaya a quedar ninguna duda. Por aquí. Otishi, Tabacondo, ya. En la pregunta número 13 nos dicen, son áreas con características naturales específicas por su rareza o localidades representativas. Protegen especies de flora y fauna silvestre, en especial de los sitios de reproducción para recuperar o mantener las poblaciones de especies. Actualmente existen 3 en el Perú. Estamos hablando obviamente de, ¿no? Por como te lo mencionan, protegen especies de flora, fauna silvestres. Es un refugio de vida, ¿no? Los refugios de vida silvestres. Si hay solamente 3 en el Perú, son ellos. ¿Sí? Refugio de vida silvestre. En la 13 la clave correcta, por eso es la letra E. En la pregunta número 14, el uso indiscriminado de los recursos naturales, así como el incremento del consumo de productos de fábrica, están generando la degradación del medio ambiente cuando se valoran opciones justas, solidarias, ¿no? o ecológicas. Y se consume de acuerdo con estos valores y no solo en función del beneficio propio. Nos referimos a un tipo de consumo responsable, ¿no? Estamos hablando del tipo de consumo ético, en donde se valoran opciones justas, solidarias, ecológicas y se consume de acuerdo a estos valores, ¿no? Es un consumo de tipo ético. Y nuestra última pregunta, en la pregunta número 15, te dicen que es una ANP que se encuentra en la cadena isla de montañas que se eleva entre los ríos Ucayali y Huallaga. Conserva hábitats amenazados como pantanos y altura, comunidades biológicas de roca ácida, bosques esponjosos, bosquecillos enanos, piedras rejizas erosionadas, ¿no? Bosques de colinas, lagos aislados, todo lo que son recursos de agua. Estamos hablando de la famosa Cordillera Azul, entre los ríos Ucayali y Huallaga. La Cordillera Azul, te mencionan, se ubica entre las provincias de Bellavista, Picota, Tocache y San Martín, en el departamento de San Martín. La provincia de Ucayali en el departamento de Loreto, ¿no? La provincia de Padre Abate en el departamento de Ucayali y la provincia de Leoncio Prado en el departamento de Huánuco conserva estos hábitats amenazados, ¿no? La famosa Cordillera Azul. Es el área natural protegida que se encuentra entre más departamentos diferentes, ¿no? Que los permite unir para cuidar la gran diversidad y fuentes de agua que alberga todo su terreno, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta aquí, Kaila? Sí, todo bien. Perdón, Kaila. Sí, sí se entendió, Miss. Para la próxima semana también habrá consultas. Me indica nuestro tutor, Gary,
que sí, que la siguiente semana tenemos nuestra última sesión de consulta académica, pero se va a realizar en el horario normal, ¿no? O sea, los martes. Ujú. El día de hoy estamos teniendo consulta académica porque el martes 30 fue feriado. No, que estoy Sí. hablando. El martes 6, 6, ¿no? Martes Sí. 6. Sí. El martes 6 fue feriado y por eso, sí, sí, acá está, el 6 de agosto. Martes Ujú. 6 de agosto fue feriado y por eso hoy día estamos recuperando. Pero el siguiente martes, o sea, el martes 13, uy, martes 13, ya. El martes 13 vamos a tener clases normales. Ah, ok, entiendo. Sí, sí, por si acaso. El martes clase normal. Y ya sería nuestra última sesión, ¿verdad? También. Sí, ya es la última semana. Ujú. Sí, Kaila, si te queda por ahí alguna duda, alguna consulta, por favor, házmela llegar. Está bien. Puedes revisa tus preguntas con calma, Kaila, cualquier duda, consulta. Todavía nos quedan 10 minutos, así que no hay problema. Puedes revisar con calma. Está bien, Miss, ahí le hago saber. Ok, gracias. Miss, Sí, Kaila, dime. es una pregunta de la semana anterior, Sí, claro, dime, no hay problema. sobre las sucesiones ecológicas.
Ah, sí, las sucesiones ecológicas. También mandé justo Ay, no sé si copié el link. Pero sí, sucesiones ecológicas son de tres tipos. La sucesión Ujú. ecológica evolutiva, la primaria y la secundaria. La evolutiva ocurre de manera natural, ¿no? Con el surgimiento de nuevas especies, un gran cambio o algo por el estilo. Ya. Em, en la primaria ocurre usualmente luego de un desastre natural, porque como que se reinicia todo, empieza desde cero. Por eso se llama sucesión ecológica primaria. Vienen primeros habitantes nuevos a una zona, a un área. Y la secundaria ocurre usualmente por mano del hombre, porque genera cambios y o alteraciones, no por manos del ser humano, es de origen antropogénico. Cuando ocurren cambios en una zona, en un ambiente, y esto con el tiempo, el ambiente, claro, el hábitat se va recuperando, pero las especies ya no van a ser las mismas. Si gustas, te mando el link para poder verlo. Sí, Miss. Gracias. Ok, ok, sí, dame 10 segundos. Say, Lion King is one of our favorites. And Ya, aquí está Kaila, mira, justo este videito bien interesante, bien simpático de este tema de sucesión ecológica que te lo van a poner con ejemplitos. so we love Disney movies, and we have to say, Lion King is one of our favorites. And like a lot of Disney movies, it has a happy ending. And we're not going to give spoilers, just in case you're one of the few people left in the world that hasn't seen The Lion King. If so, you need to go see it. Anyway, with that happy ending that we do love, you start to see all this life growing back at the end of The Lion King. The sun comes out, all these plants start growing, happy music plays. There were animals that had disappeared and they come back. I never really understood where they went, but they come back. You start seeing these small plants growing in where there hadn't been any plants for a while. And being a biology teacher, everything is destined to have a biology reference. So here's what it reminds me of: ecological succession. Although the movie is kind of like an ultra fast, impossible ecological succession. It's not really that fast in real life. Most dictionaries define succession as the following of a person or a thing after another in an order or a sequence. Well, ecological succession, it's that, but in terms of ecology. Ecological succession is a process over time of organisms in an ecological community. So, what's a community? Well, in ecology, we have different levels of organization. We have a living organism as our first level, like a hippo. And then we have a population, which is when you have the same species of an organism in a given area. So, for example, a population of hippos. Same species, so that's one population. And then we have a community. A community can involve many populations living together in an area. So now we have hippos, lions, giraffes, and don't forget plants, because they can be a population too, trees and shrubs. Now, there are more levels beyond the community level, but this is our focus right now. Now, there are two types of succession that we're going to briefly talk about. One is called primary succession. In primary succession, the area that this is happening to is brand new.
at least in the sense that you're usually talking about an area that it doesn't have any soil. So this usually has to be a special circumstance. An example could be a volcano lava flow that now has left this new area with no soil present. And usually you have a pioneer species, which that's the name for species that will colonize the area first. It sounds kind of exciting. Pioneer species and primary succession. Well, they can be organisms like lichen. If you're unsure about what lichen is, you need to Google it. It's likely you've seen lichen before. Moss is another potential pioneer. After pioneer species colonize the area, they slowly break down rock into smaller, more plant-friendly substrate, and over time they can contribute more organic matter in this newly formed soil, which will help support all kinds of plants. Small vascular plants like grasses and plants that you might consider weeds, those will come in, and shrubs can follow, and then trees. All this time, animals can be moving into the area, and how long this takes, it can vary. It's often hundreds of years before you get your full climax community going. And if you're wondering why this sequence with the plants, why doesn't it just stop with the grass? Well, keep in mind that as other plants come in, these bigger plants, you're going to start to see more competition for space and resources. I mean, think about how it would be by the time trees come in. As the trees grow larger, they could block some of the light that small plants underneath them might be dependent on. And as new larger plant species come in, this competition can bring about a new order. And if you're wondering, where did these plants even come from? Well, there's so many ways that seeds can be dispersed. Wind, water, animals. Check out our plant reproduction video for more information about how these plants could actually have come into the area. Now for secondary succession. Similar to primary succession, it follows a typical ecological sequence. With secondary succession, I like to think second, because it's like coming back again a second time. And what I mean by that is it's usually you're talking about an area that once had plants and animals and a full ecological community going on, but then you had a disturbance, an ecological disturbance, like a forest fire or a flood, a tornado. Actually, it doesn't even have to be a natural disaster. Human activity can be involved with secondary succession too. Regardless of the type of event, in secondary succession, the soil is still there. And so that's kind of a big key point here because you actually have soil to grow in. So you don't have to have this really hardy pioneer species because in secondary succession, your first species there might be small plants. There's already soil present. Secondary succession will then follow a similar sequence to primary succession after that point. Since secondary succession involves soil already being available, it's much more likely to be a faster process than primary succession. An important thing to remember about ecological succession is that it really shows diversity of organisms in an ecological community over a period of time, and usually it's a long period of time. Ecological succession over time can support an ecological community that continues to increase in biodiversity. And biodiversity is a beautiful thing. Check out our Food Web video for a little more about biodiversity. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Tarán, tan, tarán, tan, tarán, tan, tarán. ¿Qué tal? ¿Se entendió mejor lo que es la sucesión ecológica? Sí, Miss. Ya está todo claro. Genial. Sí, en Tomoevo Sisters, como les he comentado antes, síganla, es una página muy buena, pónganle siempre subtítulos y listo. Explican muy bien, tienen una forma muy simpática de explicar. Sí, sería bueno que en algún momento opten por doblarlo al español. Porque es Bueno, sí, porque una buena hay, información. hay que estar atentos a la lectura, no hay que leerlo en español y a la vez intentar mirar las figuritas. Pero sí hay una opción de doblaje, pero te sale hablando en español de España y te hablan así, como que medio raro, y no entendemos bien, pues. Sí. Ya, pero Más bueno, que nada pero para los niños. sí,
Sí, sí. Es O muy cuando útil. uno adulto igual quiere aprender conceptos nuevos, los conceptos nuevos no son fáciles de aprender, ¿no? Pero Exacto. ahí están, siempre hay formas de aprenderlo de una forma fácil y sencilla. Pero bueno, Kaila, listo. Hemos terminado. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias a los que se conectaron. Conmigo es hasta el día martes que tenemos nuestra última sesión ya de consultas académicas. Y listo, Kaila, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gary. Muy buenas noches, Valerie. Igualmente, buenas noches. Gracias. Cuídense, muy Buenas buenas noches. noches.